para Ecuador. Creo que sabíamos, se lo había dicho a los jugadores antes, lo dije en la conferencia de prensa previa al partido, que empezaban a jugarse otro tipo de eliminatorias, que empezaban a jugarse otro tipo de partidos, porque son partidos que empiezan a definir muchas cosas, que empiezan a perfilar muchas cosas, y no es un partido más que en definitiva se podía llegar a jugar si no era uno menos que quedaba por delante. Entonces eso nos cargaba de responsabilidades a nosotros, de saber que teníamos que salir a buscar el partido porque necesitábamos la victoria, porque Venezuela, ya al haber perdido con Chile, prácticamente las chances de poder llegar al menos a ese quinto puesto eran remotas, entonces eso hacía que se liberen en algún aspecto de necesidades. Hicieron un buen trabajo de cierre defensivo, después obviamente que para nosotros también las ausencias son importantes, las 5 bajas que hemos tenido eran importantes, y uno apostaba mucho a chicos jóvenes, a chicos con talentos, a tratar de empezar a generar sociedades que pudieran generar esos circuitos de fútbol y de circulación, que creo que lo tuvimos en gran parte del partido, pero nos faltó final, nos faltó una vez que podíamos encontrar las líneas de pase a espaldas de Rincón y de Martínez, poder llegar mejor armados hacia la zona del arco de Venezuela para intentar definir el partido. Al no poder generar ese tipo de situaciones y al no poder resolver el partido, el 1-0 hace que siga abierto hasta el final. Entonces Venezuela ve que de pronto no le definen el partido, las chances la podían llegar a tener, porque tenían en lo que era, les había dicho, yo veía que Venezuela era más fuerte en juego aéreo, en ataque que en defensa, por la metodología de defender en zona, pero tenía más estatura que nosotros, entonces había que estar con mucho cuidado en las pelotas paradas, en los córner, evitar los fulls en los costados, porque eran los lugares donde Venezuela, con 3 centrales que estaban cerca del 1,90 m, más un 9 que también estaba cerca de 1,90 m, nos superaban en estatura. Entonces, eso hizo que las aproximaciones que pueda llegar a tener Venezuela hacia el final del partido lo encuentren por esa vía. Por eso, hacia el final del partido, optamos por fortalecer el juego aéreo con la entrada de Arboleda y Piero pasarlo a la posición donde él está jugando en Leverkusen en este momento, de lateral izquierdo, para fortalecer el juego aéreo y tratar de tener una réplica rápida. Por eso recambiamos el aire en ofensiva con Jordi Caicedo para tratar de aprovechar su potencia, pero yo digo que la clave estuvo en la concentración, en saber que eran partidos cerrados, que son partidos sin muchas opciones y que las opciones uno las tiene que tratar de aprovechar y las tiene que sacar la diferencia. Y habíamos hablado en el entretiempo de que no podíamos quedarnos a cuidar el 1-0, porque sabíamos que Venezuela se iba a venir y que teníamos que ir a convertir el segundo gol, pero que el 0 en nuestro arco, venimos trabajando desde después de Copa América para acá, en nuestra, si se quiere, obligación, entre comillas, de tratar de sostener el 0 en nuestro arco, porque soy un convencido que el 0 en nuestro arco nos va a llevar al Mundial, y eso había que hacerlo con concentración, sin resignar las posibilidades ofensivas. Y creo que en virtud al sacrificio de los jugadores, a pelear cada pelota dividida como si fuese la última, a saber sufrir, porque a veces para conseguir los objetivos hay que saber sufrir, porque sufrimos hasta en la decisión del gol, si el VAR lo daba, no lo daba, y tuvimos que sufrir hasta el final, pero sabíamos que era una victoria necesaria, que iba a ser una victoria trabajada y que iba a ser una victoria que nos iba a permitir dar ese paso que nosotros queríamos dar en estas 2 fechas de eliminatorias, de seguir manteniéndonos en el bloque de los equipos que están clasificados. Andrés Morales, Radio Caravana. Pregunta para Gustavo Alfaro. Gustavo, buenas noches. Engranó bien en el 11 Jeremy Sarmiento. Su talento y calidad simplifica el juego. El jugador terminó aplaudido por todo el estadio porque dio espectáculo. ¿Qué le dejan estos 75 minutos de juego de Sarmiento desde su óptica de seleccionador? La verdad que muy buenas. Las sensaciones que me deja Jeremy son muy buenas. Ayer tuve una charla con él, le pregunté cómo se sentía, cómo estaba, cómo se sentía en el grupo,
cómo se había encontrado en Ecuador. Él me decía que estaba muy feliz, que estaba muy bien, que estaba disfrutando mucho su estancia en la selección, que estaba en algún punto acomodándose también a los efectos de la altura. Y yo lo único que le dije es que cuando yo pongo a los jugadores no le pido el documento. Lo único que quiero es ver que tengan ese compromiso por defender una causa que para nosotros es muy noble, que es la selección de Ecuador. Le pedí que se sienta liberado, que juegue como lo había visto el otro día cuando Brighton jugó contra Leicester, que había jugado detrás del punta, había jugado 60 minutos en ese lugar y lo veía con todo ese desparpajo, con todo ese desparramo de generosidad y de talento. Y le pedí que en sus jóvenes 19 años no pierda nunca su generosidad, no pierda nunca su capacidad de correr, su humildad, su solidaridad, porque le decía que muchas veces los jugadores seducen por el talento, pero cuando uno no solamente tiene talento, sino que eso lo apoya con la generosidad para jugar a favor del equipo, cuando tiene que recuperar, cuando tiene que sacrificarse, cuando tiene que ser solidario, los entrenadores eso lo valoramos mucho y eso yo lo veo que él lo tiene. Y después le pedí a él, tanto a él como a Gonzalo Plata, como a Moisés Caicedo, como a Ayrton Preciado, a Joao, a Jeremy, el desafío de tratar de hacer que los talentos sean complementarios. Y yo creo que tuvieron buenos encuentros, entre ellos se buscaron. Nos faltó más desde el inicio de esa intención de sociedad a concretar en situaciones más, a generar más situaciones de peligro. Pero creo que como punto de partida es algo muy bueno. Así que me queda la sensación, porque sentí con Jeremy la misma sensación que sentí cuando a Piero lo tuve la primera vez y pude hablar con él y lo pude mirar y a sus jóvenes 19 años no dudé en ponerlo en la Copa América de titular y después de ahí en adelante él se ganó su lugar. Porque creo que cronológicamente en su madurez intelectual tienen más que esa corta edad que ellos tienen. Y eso es lo importante, el hecho de saber que la responsabilidad no los agobia, que saber que el lucimiento personal queda en segundo plano cuando hay algo mucho más importante que nos supera, que es el sacrificio por una selección nacional y que tenemos que tener la grandeza de saber ser solidarios y saber prescindir de ciertas cosas. Y esas son todas sensaciones que me dejó Jeremy. Por eso 10 minutos antes le pregunté, porque cada arranque que hacía veía que le costaba su recuperación, pero ojalá hubiese tenido el aire para tener los 90 minutos, porque la verdad es un jugador, como le dije, ojalá que este sea el primero de muchos partidos que te encuentren dentro de los 11. Y eso no va a depender de mí, pues ya se lo demostré a él y se lo demostré a los demás jugadores, que cuando yo los veo que están en condiciones de jugar, yo los tiro a la cancha. Como le dije al principio, cuando yo los voy a poner no les pido el documento, no les miro la edad que tienen, solo les miro la ambición, el hambre, las ganas y el talento que tienen por tratar de hacer realidad este lindo sueño que tenemos de poder jugar un mundial con Ecuador. Martín de la Torre, Radio Atalaya, 680 AM. Profesor Alfaro, disculpe, vuelvo a ser reiterativo porque en los últimos minutos la selección venezolana sometió a la selección ecuatoriana. Usted ya lo dijo, se sufrió mucho, pero personalmente nunca lo habíamos visto a usted muy nervioso. No, yo lo que veía era más que nada porque, lo dije el otro día, la altura la sentimos nosotros como la sienten los venezolanos. Nada más que la responsabilidad era nuestra y la verdad que no sentimos el gasto del partido. Y ya ese timing, me decían recién los jugadores en el vestuario, ya ese timing para ir a cortar no se tenía, ya esa frescura para sostener la pelota era como que se demoraba un tiempo más y los dos habíamos hecho cambio y ahí es donde creo que nos faltó esa precisión. Por ejemplo, tuvimos un par de jugadas en el segundo tiempo por derecha, Byron, Gonzalo, que no se pudieron definir en pelotas cruzadas por adentro, un contragolpe cuando Gonzalo acelera y quedaba mano a mano, a mí me parecer fue full, dejó continuar el árbitro, pero al no poder definir el partido era como que sabíamos que el final iba a ser de sufrimiento. Y es parte de esto, es parte del aprendizaje, es parte de la enseñanza, es parte del fútbol.
Ojalá uno pudiera ganar todos los partidos 4-0. Pero yo digo que a veces este tipo de triunfos, de esta manera sufridos, de esta manera trabajados, de esta manera donde tuvimos que luchar hasta el último segundo de descuento, para este equipo joven, para este equipo que está aprendiendo, para este equipo donde son principiantes en eliminatorias la mayoría, son batallas que enseñan, son batallas que dejan sus enseñanzas. Entonces a veces podemos ganar partidos como ganamos con Uruguay, ganamos con Colombia y caemos en el engaño de creer que ya todo lo tenemos resuelto. Entonces cuando uno gana partidos apretados, cuando uno gana partidos ajustados, cuando uno gana partidos que son complejos, es ahí donde uno le da valor al sacrificio que significa conseguirlo. Y se lo había dicho a los jugadores, ojalá podamos ganar 4-0, pero a mí 1-0 lo firmaba antes de jugar el partido con las dos manos, porque sabíamos que era la victoria lo que necesitábamos, sabíamos que teníamos que llegar a esa mágica cifra de 20 puntos, porque de ahí en adelante ya es como que empieza el embalaje final, y como una vez se lo escuché a Carapaz, se lo dije a los jugadores también y lo sostengo yo, al final solo llegan los que son resistentes. Y hay que ser resistente para resistir este tipo de partidos y este tipo de competencia, para saber que al final, si no somos resistentes, nos terminamos cayendo. Para acá es como que nosotros le pusimos énfasis a las cuestiones defensivas, sin perder cosas que nosotros veíamos que eran buenas de mitad de cancha para adelante. Pero la solidez defensiva era clave si nosotros queremos aspirar a clasificar a una Copa del Mundo. Un equipo que quiere clasificar a una Copa del Mundo no puede tener una delantera muy fuerte y a una defensa que le meten el mismo promedio de gol que le meten por partido. Y nosotros, hasta que terminó la Copa América, el promedio de gol que teníamos era 1,75, demasiado alto. Teníamos un promedio muy alto de gol también. Pero si nosotros no mejorábamos defensivamente, era imposible que podamos tener aspiraciones. Entonces yo le decía que el arco en cero es lo que nos va a clasificar a la Copa del Mundo. Y nos convirtieron 3 goles después de la Copa América para acá. Uno a los 93 minutos en el partido con Uruguay, que es un partido que merecíamos mínimamente el empate, donde hubo un penal, lo digo, y 2 expulsiones que tendrían que haber sido expulsados jugadores uruguayos y nos hubiesen permitido ganar un punto. Y los 2 goles de Venezuela. El resto del equipo se sostuvo con el 0 en su arco, jugando partidos difíciles como el de Colombia o casi 35 minutos con un hombre menos contra Chile cuando tuvimos que jugar aquí en Quito. Y hoy también el equipo estuvo sólido, y no solamente por mantener el arco en cero, porque la verdad que Dida tuvo un partido bárbaro en el partido contra Colombia, pero hoy, o sea, los pocos sofocones que tuvimos vinieron de pelota parada, no vinieron de acciones de pelota en movimiento. La verdad que nos complicaba era Machís, porque es un jugador muy difícil de poder controlar, muy difícil por su capacidad de desequilibrio, y también porque en definitiva nosotros teníamos que tratar de sostener esa solidez, y más que nada también porque otra de las cosas que habíamos visto, lo dije el otro día en la conferencia, de cada 10 ataques que lo contragolpeaban a Ecuador, 5 terminaban con un remate al arco en el arco de Ecuador, que eso no quiere decir que sea gol o no. Pero era demasiado las transiciones defensivas que nosotros teníamos en contra cuando perdíamos la pelota en ataque, y nosotros, porque queríamos, por una cuestión de vocación ofensiva, soltar a los laterales, y eso se redujo ya a menos de un 20%. Entonces ya el equipo no le rematan, entonces quiere decir que el equipo tiene un retroceso de reducción de espacios mucho más ordenado, mucho más calmo, y no salen de a uno como salieron en el partido de Perú, que le permitimos que nos conviertan 2 goles, y esas son cosas que el equipo va adquiriendo, y es la solidez que nosotros necesitamos, porque estamos en instancias donde el 0 en nuestro arco, lo sigo diciendo, nosotros sabemos que de alguna manera un gol vamos a convertir, que tenemos muchas chances porque tenemos un buen bagaje de aptitudes y de actitudes ofensivas, pero si nosotros no tenemos 0 en nuestro arco, se nos va a hacer difícil, y soy un convencido que el 0 en nuestro arco es lo que nos va a llevar al Mundial. John Lester Hidrobo, Radio Ondas Cañaris. Felicitaciones, no solo por la victoria, sino por la decisión de jugársela con 2 jóvenes, Sarmiento y Reascos. ¿Cuál fue la intención con la salida de Sarmiento y el ingreso de Franco? Fundamentalmente porque Jeremy ya estaba cansado, ya estaba gastado, y ya ahí en ese momento habíamos perdido la capacidad de presión en la mitad de la cancha, y a nosotros nos estaban complicando por la banda derecha nuestra, porque lo obligábamos a Gonzalo a tener que hacer un recorrido muy largo, porque en ese sector Carrillo más Machís, que cambió de lado en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo jugó en el sector derecho, el segundo se fue a jugar en el sector izquierdo,
hacía de que tengamos que, o sea, esté muy expuesto Byron en una situación de 1 contra 1. Y nosotros entendíamos, o yo entendía, que con la entrada de Alan Franco iba a tener el doblaje en la marca para que no pueda recibir, y que Alan también es un jugador muy profundo porque tiene mucha verticalidad para atacar, tal es así que hubo una pelota que no llegó, que creo que le quiere meter, no sé si Félix Torre o fue Carlitos Grueso, una pelota entre líneas que Alan había picado en diagonal y que el arquero sale y se queda con la pelota. Entonces, de esa manera no dejábamos de tener esa presencia de desequilibrio, de gambeta en la zona defensiva, porque ya lo teníamos en la zona ofensiva, porque ya lo teníamos a Jordi jugando como 9 y Gonzalo pasó a jugar como delantero. Y está en esa jugada que Jordi le deja y que Gonzalo arranca, y cuando se va a ir mano a mano para mí lo bajan en esa jugada, pero ahí de esa manera tratamos de suplir primero un problema que teníamos, renovar el aire en la mitad de la cancha, sacar a un jugador que ya había sentido el ritmo del partido y la fatiga del partido, y de pronto tener ese recambio necesario hacia el final del partido mismo. Luis Garcés, segmento fútbol. Profesor, ¿qué determinó y por qué le costó a Ecuador, aunque ya usted lo dijo en la segunda mitad, generar y resistir a Venezuela? Y la segunda pregunta, ¿por qué el ingreso de Jordi y no de el Cuco Angulo? Porque son características diferentes, y como Venezuela iba a jugar con espacios amplios, porque la defensa iba a tener que atacar, Brian es un jugador más posicional, más de área. Si nosotros hubiésemos estado 0-0 con la necesidad de buscar un resultado, probablemente el que hubiese entrado primero era Brian, porque Brian es más un jugador de resolución de área. En cambio, Jordi es un jugador mucho más vertical, de muchos desplazamientos muy verticales. Tal es así que Jordi abrió permanentemente espacios en la defensa, ganó por prepotencia ofensiva y por prepotencia física, pelotas que fueron al espacio, y porque en definitiva lo que nosotros necesitamos era un jugador de espacio más que un jugador posicional. Entonces ahí son las características diferentes, y en definitiva un poco es eso la idea, y yo lo que veía era, si nosotros en un momento ya se nos había gastado la mitad de la cancha, porque ya Moisés y Grueso habían hecho un desgaste importante, los cambios los había hecho ahí Venezuela para poner refrescos en zona de 3/4 de cancha hacia adelante, lo que nosotros necesitábamos era velocidad y potencia en función ofensiva. Por eso la idea de tener jugadores con verticalidad como Janer Corozo, como Alan Franco, como Jordi Caicedo, me daban la posibilidad de poder aprovechar esos espacios que iban a estar a la espalda de la defensa de Venezuela. Gracias, profesor Alfaro, por su comparecencia. Buenas noches. Buenas noches, y le quiero dedicar el triunfo esto al pueblo de Ecuador. Sabemos todo lo que sufren, le agradezco